Buenas noches, amigos que nos siguen aquí en Desafío. La gran cantidad de lluvia que ha dejado en el país la tormenta Laura es favorable si lo tomamos desde el punto de vista de la utilidad de este recurso. He visto con buenos ojos el recorrido que inmediatamente están haciendo las autoridades del sector agropecuario, encabezados por el ministro, por el administrador del Banco Agrícola, que fueron inmediatamente ayer, lunes, por la línea nordeste y que hoy han estado por el sur largo, por lo que es la parte del Valle Enriquillo. Hay que decir que esa lluvia pueden aprovecharse si nosotros lo utilizamos bien para la agricultura. Si logramos hacer un gran plan masivo inmediato de siembra, pues como podemos ver en este cuadro que les presento, nosotros tenemos como país que en la actualidad para la programación de lo que es el Ministerio de Agricultura se tienen que se van a sembrar alrededor de 5.726.307 tareas, como se ve en el cuadro, y se van a cosechar 14.391.220 tareas. Pero ocurre que el país tiene disponible para sembrar, disponible para la agricultura, alrededor de 19 millones de tareas de tierra. Es decir, que existen baldías sin cultivar, casi 5 millones de tareas de tierra, que ahora, con esas que también se van a cultivar, pudiera el país aprovechar las aguas de Laura. ¿Por qué decimos aprovechar las aguas de Laura? Porque nosotros tenemos esa cantidad de tierra que requieren de 6 millones de metros cúbicos de agua para irrigar a todas. Pero el sistema que tiene el país, tanto de presa, de laguna, de pozo, etcétera, solamente abarca un 30%, es decir, 1.800 millones de metros cúbicos. De manera que el 70% de la tierra que se cultiva en el país no tiene agua de riego. Por tanto, las aguas de Laura pueden ayudar para que parte de esta tierra que no tiene agua de riego pueda aprovechar esas aguas que llegaron. Sobre todo porque hay que señalar que lo que a nivel mundial se tiene es que solamente el 20% de las tierras mundiales se irrigan, pero aportan el 40% de los alimentos. Es decir, República Dominicana pudiera hasta duplicar esas áreas con las cuales se aprovechen lo que son las aguas de Laura. Por eso exhorto al gobierno, presidente Luis Abinader, al ministro de Agricultura, al administrador del Banco Agrícola y los demás funcionarios a que de inmediato puedan iniciar un plan masivo de siembra para que, amén del daño que en muchos lugares hicieron esas aguas, también se les saque el provecho y el país pueda tener entonces un momento de mucha gloria en términos de disminuir los alimentos, disminuir los precios de los alimentos a los consumidores y también incrementar nuestras exportaciones fruto de este plan masivo de siembra que estamos planteando. Tenemos el honor aquí en Desafío de contar nuevamente con el politólogo, licenciado Daniel Pou, como ustedes saben es especialista en seguridad pública, seguridad ciudadana, es un consultor, yo digo que independiente, porque es un consultor objetivo, que siempre está comprometido con los mejores intereses del país. Para nosotros es un honor contar con él porque son opiniones con conocimiento, con la profundidad que él tiene, pero también salida de alguien que no lo hace por tener un interés particular. Buenas noches, amigo Daniel Pou. Buenas noches, mi apreciado don Adriano, pues muy complacido de volver a estar aquí en su programa. Bueno, usted sabe que ese tema suyo y tema nuestro es un tema de nunca acabar porque la seguridad es algo esencial para la tranquilidad y el buen vivir de la gente. Ahora con un nuevo gobierno, yo vi que el presidente Luis Abinader habló de fortalecer lo que es el accionar
de la policía y la Fuerza Armada ante el COVID y ante también la seguridad ciudadana, y habló de mejorar los incentivos, habló de aumentar más cantidad de efectivo, y yo pienso que por ahí podemos arrancar nosotros, ver si eso, aparte de la voluntad, que todo el mundo está de acuerdo que tenga buena voluntad el presidente, Sí. Si eso puede ser, impactar realmente como es. Sí. Yo creo que el presidente tiene muchos retos por delante. Y uno de los principales, o dos de los principales retos que tiene por delante es, primero, la violencia sistémica, que forma parte de la seguridad ciudadana, y el hecho de la violencia delictiva. Hoy en día, si analizamos las cifras de homicidios, vemos que en República Dominicana el 65% de los homicidios que se producen por conflictividad social, no por actos delictivos. Entonces, eso es un tema que hay que conversarlo detenidamente, porque es un tema que va más allá de la propia policía, de lo que podría hacer la policía por mejorarlo, que requiere políticas públicas muy bien definidas, muy bien afinadas, y es un aspecto que no puede tratarse con el mismo rasero que la violencia delictiva, que es otra. Porque las causas son más difusas, más difíciles de identificar, y algo peor todavía, que se han intronizado en la sociedad dominicana como cultura. La violencia sistémica, esa violencia social que se da porque usted ve que una persona toma un arma de fuego porque alguien pasó y les rasguñó el carro, o porque alguien le tomó el parqueo, aunque sean por unos minutos. Esa violencia se convierte en parte de una escala de valores que conforman el imaginario del individuo y lo convierten en cultura. Y eso es otro enfoque. Ahora, la violencia delictiva. La violencia delictiva ha bajado mucho en República Dominicana. La violencia, podríamos decir, aquella que se traduce en homicidios. ¿Por qué? Porque en República Dominicana el crimen organizado ha hecho muy bien su tarea. El crimen organizado en República Dominicana es quien domina el espacio público. Ellos han implantado a todos esos muchachos, esos rateritos que salían a arrancar carteras, guillos y prendas a las personas, que causaban muchas muertes, porque eran novatos, por lo general eran consumidores de estupefacientes, y bajo los efectos de esas sustancias prohibidas muchas veces cometían hasta los crímenes sin percatarse. Pero el crimen organizado es quien le ha enmendado la plana. Y eso lo discutía yo con un funcionario del pasado gobierno. Le digo yo, el crimen organizado, que sobre todo se manifiesta en el microtráfico, ha tenido más capacidad de control social que el propio Estado en República Dominicana. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por un lado te dice es positivo, porque tiene capacidad de redistribución financiera, tiene políticas asistenciales en los barrios. Hoy en día el liderazgo de los barrios lo ejercen ellos, no como en los tiempos de la juventud de nosotros. Bueno, yo soy un poquito mayor que usted, que eran los dirigentes de los clubes, de los movimientos culturales. Hoy en día son los operadores del microtráfico, y ellos tienen políticas muy eficaces y muy bien definidas de financiamiento a los ancianos, a las mujeres que tienen hogares, forman parte de hogares monoparentales, y eso le ha llegado a concitar una identificación de la ciudadanía con ellos. O sea, la gente, cuando tú le dices ¿qué tú prefieres, el Estado? Te dice no, ellos, porque ellos están ahí a mano, conviven con ellos, y le han pacificado los barrios en cierta medida. No se ve ya lo de Capotillo de antes. No, porque ellos necesitan, el microtráfico es parte de la estructura del tráfico de sustancias prohibidas, del narcotráfico, pero tiene una característica: es un negocio muy rentable y necesita muy buena, podríamos decir, convivencia para poderse desarrollar.
Porque en República Dominicana, y aquí no se habla de eso, nosotros somos un país que tiene un alto consumo de cocaína, pero consumo social. Óigase bien, personas que durante las semanas trabajan en bancos, trabajan en empresas, pero son consumidores los fines de semana y no son dependientes. No son, o sea, como el dependiente. Tienen que estar permanentemente. Sí, permanentemente, sí, cuando tienen que trabajar. Y es un sector de alto poder adquisitivo. Y eso ha originado que el microtráfico en República Dominicana ejerza la modalidad de deliveries. O sea, de individuos que los llevan a casas de familia, le dan el servicio y son retribuidos por el dueño del punto de droga, pero también por la persona que recibe el servicio. Yo estaba empezando a perfilar un estudio que me interesaba, pero no conseguí patrocinio, para ver cómo se desarrollaba ese mundo y ellos me contaban, no, yo tengo mis clientes que yo me he visto como si yo fuera un mensajero para ir a su casa y no levantar sospecha, ando con un bulto y le doy su servicio y ellos me lo agradecen. Me regalan de propina 1,000 pesos, si viajan me traen unos tenis, me traen unos jeans, porque se crea un vínculo de mucha confianza y complicidad. Y eso tiene un impacto y un peso en la sociedad dominicana grandísimo, más de lo que nos imaginamos. Esa es la sociedad sumergida de República Dominicana. La que no se ve, pero ha ido sustentando las capacidades y la presencia del crimen organizado en nuestro país. Y eso requiere indiscutiblemente una reingeniería total de todo lo que es el gobierno de la seguridad en República Dominicana. A veces, Daniel, la gente, cuando hay inseguridad, se enfoca nada más en ese delito grande de delincuencia y no ve esa parte que usted dice, que habla de un 65%, que es otro tipo de delito. Sí. Cuando uno ve cualquier declaración de un funcionario de este y del pasado gobierno, uno nada más se enfoca en eso. Sin embargo, estamos hablando de que existen otra forma de delito. Por ejemplo, cuando yo estaba en el Congreso, mucho hablábamos de la necesidad de hacer como un ministerio de la familia, la juventud y, por ejemplo, la mujer, para comenzar a abordar los valores en la familia. Comenzar de por ahí. Y los temas de la familia, que en República Dominicana son muchos, porque somos un país donde la cantidad de hogares monoparentales son casi superior a los hogares estándares. Y el problema de la asistencia a esos hogares monoparentales es uno de los temas donde se sitúa parte de la precariedad en la intervención de los gobiernos, de todos los gobiernos que han pasado. Entonces, eso hace que confluya con toda una serie de aspectos superestructurales. Por ejemplo, un sistema educativo altamente deficiente. Y claro, el sistema educativo no es quien le va a trazar a esos muchachos los lineamientos en términos de escala de valores y de ideología que necesitan. Pero tenemos un sistema educativo que promueve la inequidad. Aquí por un lado tenemos estudiantes de colegios privados que dominan 2 y 3 idiomas, que trabajan con laboratorios, que trabajan con computadoras organizadas, que tienen un sistema de evaluación sistemático diario. Y por el otro lado tenemos un sistema educativo público donde los profesores, nadie se percata de si están actualizados, de si manejan la tecnología, cómo funciona el sistema de creencias de los profesores. Y uno porque tiene familiares, estudiantes. Yo, por ejemplo, yo reconozco que mis hijas estudiaron en colegios privados clase A. Y mi nieta, la única nieta que tengo aquí en República Dominicana también. Pero cuando tú miras hacia el otro lado y tú te das cuenta, hoy en día se está hablando de clases virtuales. Sí, en los colegios clase A ha funcionado muy bien. Sí, pero en el sector público, que no hay ni siquiera una plataforma informática de servicio, de servicio de lo que es la administración de la cotidianidad de la educación pública. No la hay. No la hay. Entonces usted no puede hablar de educación virtual. Y el otro aspecto,
esos muchachos que vienen de hogares humildes, que el padre y la madre son chiriperos, cómo esos padres que apenas muchas veces saben balbucear 2 o 3 letras, pueden ayudar a sus hijos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera virtual. Es difícil. No es fácil. Y yo pensaba, Daniel, que yo estudié en un colegio salesiano, donde, igual que la gente conoce más a Loyola de San Cristóbal, Claro. así mismo, los medios de La Vega, hay uno de Jabón. ¿Qué hacen en la casa de la iglesia? Que la iglesia que tiene una educación de tan extendida. Yo, por ejemplo, en Elías Piña, en el liceo, que hice hasta el segundo, salía a las 2, a la 1 para mi casa. Pues en la escuela agrícola es de 5:30 de la mañana a 10 de la noche. En esa parte, en esas horas que habían agregadas, ahí nos daban la carrera de agronomía. Sí. Y terminábamos como técnico medio, la mitad de la carrera universitaria. Yo pensé, o pienso todavía, que esta tan extendida es quizá la oportunidad de que generalizada en el país entero, esas 2 o 3 horas más que se va a tener el estudiante, sean para agregar entonces la carrera técnica. Digo yo, porque estamos hablando nosotros de que necesitamos mayor formación para nuestra juventud. Amén de la parte virtual. Porque, por ejemplo, lo que se ha criticado de esa virtud es que hay una tan extendida, pero no se ve el currículum para tan extendida. No tiene contenidos, ese es el problema. Entonces, si yo allá en el Senado se aprobó que yo sometí una resolución doble para que en todos los colegios, los liceos de la frontera, se pusieran la carrera técnica y para que las escuelas rurales del país, las escuelas de campo, se le colocara, igual que los Loyola de San Cristóbal, en esa tan extendida que saliera. Hay varios, vamos a decir, niveles educativos en la agronomía. Está el ingeniero agrónomo, está el perito agrónomo, que eso lo da la Escuela Agrícola y San Cristóbal, está el bachiller y está el maestro cultivo. Bueno, que podía salir como bachiller agrícola. Sí. Pero no bachiller agrícola que es mención, sino que se le da un currículum. Usted tiene, por ejemplo, una ingeniería tiene, qué sé yo, 200 asignaturas, pues ahí se le va a dar 120, 115. Porque esa tan extendida debe servir para algo, pienso yo. Yo creo que también se pueden promover las bellas artes, eso es otro aspecto, sí. Que aquí prácticamente existen 2 o 3 escuelas de bellas artes, después no hay oportunidad, música, sí. O sea, muchas cosas que se pueden implementar que en la estaban en alguna forma con Trujillo y con los o sea, muchas veces allá en el Piña daban eso. Bueno, yo recuerdo cuando yo era niño que, bueno, ya en los últimos años de la era de Trujillo, que cada liceo tenía su banda de música, sí. Y su batón ballet, y salían y desfilaban y los muchachos tenían algo que hacer. Sí. Claro, no era algo así tan planificado, pero aunque funcionaba casi con espontaneidad, funcionaba. Ahora, el problema es darle un nuevo contenido a la currícula educativa en República Dominicana, aterrizarla más. Se necesita también dignificar lo que es el personal docente. O sea, yo creo que ya hay una generación de maestros que llegaron a su techo y se les va a ser muy difícil insertarse en lo que son las nuevas visiones, las nuevas corrientes de la educación. Y hay que ir preparando gente para sustituirlos, pero preparándolo de verdad y evaluándolo de una manera concienzuda. Hay que hacer muchas cosas, pero el problema con la seguridad es un problema que la seguridad tiene tantos nexos con los diferentes aspectos de lo que es la gobernanza. En el tema de la seguridad hay una alta incidencia del tema de la salud pública. Eso es fundamental. Aquí una gran parte de homicidios que se producen porque hay personas que presentan cuadros sintomáticos de conductas desviadas, de conductas patológicas, pero no hay un servicio de salud. Tenemos el problema de la adicción. Aquí la mayoría de las instituciones que ayudan a las personas
que caen en ese tenebroso mundo de la adicción son instituciones privadas que reciben un poco de financiamiento, no siempre el financiamiento, pero es un problema de salud pública que le compete al Estado. El otro tema es que usted nunca va a poder fomentar una cultura de la paz si el sistema educativo de República Dominicana no está enfocado en crear la conciencia y el aprendizaje necesario para fomentar una cultura de la paz. Entonces, el tema de la seguridad es muy amplio. Y le voy a decir algo. Lo único que yo he observado y me preocupa, lo escuché en voz del presidente, lo escuché en varios, bueno, hasta el propio nuevo ministro de Interior, el señor Jesús Vázquez, una excelente persona, dicho sea de paso, es que el tema de la violencia no es solo un tema de policía. La policía tiene que ver con el tema del orden público y de la violencia delictiva, pero la violencia social es otra cosa. La violencia social es la manifestación de una serie de déficits, de falencias con que se forma el ser humano en nuestro país. Y además otros elementos que se añaden es a la falta de confianza en las instituciones responsables de mediar en situaciones conflictivas. Yo creo que el presidente se le ha visto buena intención, ha dado buenas señales, se habló de un incentivo de un 10% por los incentivos. Esto es una suma que realmente no implica nada porque la mayoría de los incentivos que tienen los policías no pasan de 4,000 pesos, estaríamos hablando de 400 pesos, a lo que más le corresponda. Y creo que el tema ahora mismo no es dorar la píldora. Yo creo que un buen inicio de gobierno sería empezar y crear una gran mesa sobre el tema de la seguridad, que empiece y ponga como primer peldaño discutir la ley de reforma, no de la Policía Nacional, sino del Ministerio de Interior y Policía. Porque la policía no puede seguir funcionando como un organismo autónomo que no esté regido por un ministerio como manda la Constitución, porque la policía no puede diseñar políticas públicas, porque la policía no es un órgano político del Estado, el órgano político es el Ministerio de Interior y la Procuraduría General de la República para diseñar y velar porque se implementen las políticas criminales. Aquí no hay políticas ni de prevención ni políticas criminales. Aquí hay unos cuantos programas, pero que funcionan de manera desarticulada. Hay que resolver el problema de la DNCD. La DNCD es un cuerpo de política criminal y debería estar adscrito a la Procuraduría General de la República, que es el órgano responsable del Estado de implementar la política criminal. Entonces, no podemos tener una institución militarizada que funciona como una tumoración flotante dentro del Estado. Entonces, mira, yo no digo que sea ni sencillo ni barato el tema. Ahora, la política de parches no funciona. Aquí se han desperdiciado recursos, se han hecho mal uso de infinidad de recursos, tratando de hacer política de parche y no hemos logrado nada. Sencillamente que nos hemos complacido con que la tasa de homicidios ha bajado. Recuerda aquellos tiempos que nos vimos en el Congreso, año 2005, cuando República Dominicana alcanzó su tasa de homicidios más alta en términos históricos, desde el momento que se midió. Porque en el año 2000, cuando asume la presidencia el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, la tasa de homicidios de República Dominicana era 13.2 homicidios por cada 100,000 habitantes. Cuando él entrega en el año 2004 al presidente electo Leonel Fernández, en ese entonces le entrega con un 24.12, o sea, casi duplica. Sí. Y luego el doctor Fernández, a mediados del 2005, tenía una tasa de homicidio de 26.56, que nos colocaba en el umbral del grupo de países más violentos de América Latina.
Y llegamos al 2012 arrastrando el plan de seguridad democrática que no funcionó porque hubo una serie de motivos que un día podríamos conversar en otra oportunidad, pero llegamos con un 24.10 homicidios por 100.000 habitantes. Hoy en día andamos por cerca de 12, pero ha sido un decrecimiento vegetativo. Porque ya cuando estábamos en las proximidades del año 2010, el crimen organizado cambió su modalidad para hacerse menos violento. Y entonces ahí empezamos a bajar porque incluso el pago a los intermediarios dominicanos que cooperan con los carteles del narcotráfico y que facilitan que por República Dominicana la droga pues pueda llegar a los mercados centrales, Estados Unidos y los mercados europeos, empezó a cambiar la modalidad. O sea, decía, ya yo no te lo pago todo en dinero, yo te lo pago una parte en especie, otra parte en dinero, y tú tienes que crear tu mercado. Y ese mercado que se ha creado en República Dominicana de sustancias prohibidas ha creado una dinámica económica sumergida que mueve miles de pesos en millones anuales y que es una economía paralela en nuestro país. Y no podemos estar volteando la cara ni negando una realidad que tiene un impacto terriblemente demoledor porque ha ido socavando todos los sustratos de una sociedad de gente decente, de una sociedad de ciudadanos. Y por el otro lado, tiene una gran capacidad de redistribuir dinero entre los sectores pobres de la población. Y quizás algunos políticos se sientan confortables porque les resuelven un problema coyuntural al Estado, pero por el otro lado están socavando la autoridad del Estado y se han ido convirtiendo en señores, amos y señores del espacio público. Entonces, ¿a qué se debió, Daniel, que ahora cuando sale, toda la policía que se ve ahora, dice que dejó el crimen menos alto? Mucha gente ha dicho que la pandemia ha contribuido a que haya menos delitos, porque la gente tiene que estar más escondida, más en la casa, más reservada, menos horas en la calle. O sea, hay menos oportunidad para el delito. Sí, y también para la violencia sistémico-social, porque la gente interactúa menos, la gente pasa menos horas en las calles, que es donde se producen la mayor cantidad de los homicidios de República Dominicana. Y por situaciones disímiles, como decía en inicio de esta conversación. Pero porque el delito moderno es un delito de naturaleza eminentemente urbano. Y la actividad urbana que congrega grandes cantidades de personas en las calles es lo que más hace generar violencia sistémica, pero por otro lado es el escenario idóneo del delito como tal. Y no se puede confundir una cosa con la otra. Violencia sistémica con violencia delictiva. Creo que son dos ámbitos totalmente diferentes. Daniel, ¿cómo nosotros ahora ya, por último, en razón de que hay un nuevo gobierno, y yo parto siempre de la buena voluntad del presidente, ¿qué se le pudiera sugerir concretamente al presidente y al nuevo ministro también del Interior de Policía frente a esto? Yo escuché que otro habló de la transformación del ministerio, que dicho sea de paso, las únicas dos leyes orgánicas que no se ya aprobaron hasta ahora es la agricultura y del Ministerio del Interior de Policía. Todos los sectores se discutieron leyes orgánicas que serán aprobadas. Pero usted recuerda que la ley tiene... No, allá, al Senado todo yo ahí, yo era vicepresidente de la comisión, llegó muchísimas veces y cada vez que llegaba el primero que no quería era el Interior de Policía que se aprobara. Sí. Entonces, ¿qué se le puede sugerir concretamente? Bueno, lo primero, tanto al presidente como al ministro. Lo primero que yo le podría sugerir al presidente
es que se convoque una gran mesa nacional sobre el tema de la seguridad y se escuchen a todos los sectores, porque hay puntos de vista de diferentes latitudes. Hay quienes ven el tema de la seguridad como un tema de necesidad de respuesta en términos de consecuencia. Hay quienes los vemos como prevención, priorizamos la prevención, porque que se sigan cometiendo delitos y condenar gente no es rentable ni para la sociedad ni para el Estado. Lo importante es que no se lleguen a cometer los delitos. Ahora, no hay forma... Mire, Adriano, no hay fórmula barata ni a corto plazo. No hay fórmula barata ni a corto plazo, pero hay que empezar ya. Sí. Nosotros incluso en Flatso llegamos a proponer en el 2002 la liquidación de este modelo policial por un nuevo modelo policial. Y recuerdo que doña Sofía Leonor Sánchez Baret, el día que se presentó el proyecto, bajó del hemiciclo y nos dijo a quienes estábamos ahí esperando cómo se iba a desarrollar el tema, y nos dijo, esa señora que la recuerdo con tanto agrado y con tanto cariño, y nos dijo, señores, nos doblaron el pulso, la policía no quiere que la cambie. Y hoy en día tenemos, de acuerdo a los observatorios internacionales, la tercera policía más corrupta de América Latina. Después de la venezolana y después de la mexicana, la de República Dominicana está valorada como la tercera policía más corrupta de América Latina. Yo me acuerdo de la película de Sérpico. Correcto. Un policía que quiso ser serio. Sí, y los mismos policías prácticamente lo matan. Lo matan, claro. Y entonces esto no es un problema de hombre, esto es un problema estructural y sistémico, las dos cosas. Bueno, ojalá las nuevas autoridades, en ese sentido, como usted dice, se enfoquen a lo que es la transformación de fondo, sin importar costo y sin importar tiempo. Hay que comenzar. Y con toda la voluntad política, que es el capital más importante para lograr esa transformación. La seguridad en este país no acepta cambios, exige transformaciones. Y esto es uno de los temas, pero yo le propongo a las autoridades, con esto no le estoy diciendo que me inviten, pero le propongo a las autoridades... Deben, porque le voy a decir una cosa. A mí que me tocó en tantas comisiones estar, cuando uno escucha, uno alimenta. Esa es la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que yo soy el autor. Yo puedo decirle que lo que se aprobó al final es un 30-40% de lo que yo propuse. El 60% se introdujo de la tanta consulta. Surgió, correcto. Muy importante, que la mejoraron. Dicho sea de paso. Sí. Es así, pero, y ese es el problema. La actual ley orgánica que tiene la policía no fue una ley discutida nunca, esa bajó del Poder Ejecutivo, la presentó fue una propuesta del presidente Medina, cuando justamente llegue el momento cuando en la comisión donde usted estaba y que yo participaba en el Congreso, acababa de terminar sus trabajos con otra pieza que fue mandada a guardar, engavetada y que nunca se... Déjeme decirle que esa pieza, es un dato muy importante que usted presenta. Esa pieza que era la buena, incluso en un momento dado, yo mismo la firmé, era autor, la mandamos a la Cámara de Diputados de Periñón. Como llega la del Palacio, llega una pieza tan mala, diría yo. Fatal. Yo fui del presidente y era bloque montado y llamaban con la policía. Ahí habían cosas malas, quedaron. Ahí decía que el policía había que desarmarlo después del trabajo. Ahí le limitaba la parte. Cuando usted va, por ejemplo, ahora mismo hay cerca de 200 policías que están presos porque cumplieron con su deber, pero no, la policía los manda a justicia civil. O sea, tan mala la policía, esa ley que se hizo, la que mandó el Palacio y sostuvo el Palacio, y al final se aprobó, que yo digo que en esa reforma hay que volver a chequear. Y también el tema de asuntos internos de la policía. Había muchas cosas que lamentablemente no se pudieron, no fueron aprobadas, no fueron tomadas en cuenta. Pero hay que decir la verdad, y es que esa fue una acción irresponsable de complacencia a los sectores que siempre se han opuesto a hacer una reforma profunda de la policía. Bueno,
Muchas gracias, Daniel. Bueno, encantado. Aquí en este segundo programa, en esta nueva etapa, creo que es un tema que por mucho tiempo vamos a tener que estar encima de él. Me complace haber tenido a Daniel Pou porque es un especialista en experimentado. Uno dice que en seguridad ciudadana, pero que como la misma seguridad ciudadana toca muchos ribetes, hemos tenido hoy un enfoque muy importante de Daniel, y el enfoque de la familia, en la familia. Y que también la problemática es una problemática integral y costosa, pero obligatoria. De manera que le agradezco su participación. Daniel es un consultor privado independiente, objetivo, que cualquier sector que quiera consultarlo, bueno, él está ahí. Él también, a pesar de que esa es su profesión, al Estado le ha aportado gratis, porque al Congreso no lo aportaba gratis. De manera que yo también digo que es importante. Escúchame, los 7 meses que trabajé en el Congreso no lo pagó nadie. No, fue no, de gratis. Y eran trabajos todos los días de 7 horas. Y debo decir algo. Ojalá, como yo fui senador junto con el ministro de Interior y Policía, le conozco y somos amigos. Yo le sugiero que ojalá él retome, llame a Daniel, planteo yo, y retome esa investigación que Daniel comenzó a hacer. Esa investigación es importante porque lo que se va a hacer tiene que partir de conocer lo que hay. Hay que conocer lo que hay. Y ha habido una transformación. La ley de la dirección de drogas se creó cuando no había microtráfico. No. Es decir, hoy tenemos un panorama que es diferente a cuando se iniciaron las legislaciones y las normas que hay. De manera que yo le exhorto a nuestro amigo Chubaque, al señor ministro de Interior y Policía, que ojalá reinicie esto. Y gracias a Dios no está aprobada la ley de Interior y Policía, y él pueda utilizar la experiencia, los conocimientos y esa plataforma de Daniel Pou para que se pueda seguir o hacer esa investigación que usted empezó a hacer. Gracias. Bueno, será hasta el próximo día, mañana, con un programa tan importante como este, con Daniel, este caso sobre la seguridad ciudadana. Muchas gracias. Ha llegado el momento de que el país aproveche a plenitud el 4% del PIB, es decir, 16% del presupuesto nacional que se le entrega al sector educativo. Porque ocurre que ya las infraestructuras, las escuelas fundamentalmente, la mayoría ya se hicieron, están ahí. Sin embargo, existe el reclamo de que debe cambiar la situación de una educación ahora con estos recursos a una educación cuando no tenía el 4%. Y digo que el momento es oportuno porque el gobierno acaba de presentar un plan especial para lo que es abrir el nuevo año escolar 2020-2021 en medio de la pandemia. Un programa que encabezó el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, y el ministro de Educación, licenciado Roberto Fulcar. Un programa que a lo que se ve a simple vista está bien confeccionado. Se trata de atender a 2.8% de estudiantes, niños, adolescentes, jóvenes y algunos adultos de los liceos de noche, pero también donde abarcan a 100,000 profesores, más de 50,000 empleados de apoyo, 8,000 equipos, y también hay que señalar que está ubicado en todo el territorio nacional. Ese plan que se presentó es un plan para seguir la educación normal, la educación que hemos tenido, pero pienso que no tiene en el fondo lo que son la línea gruesa para aprovechar el 4% por algún sistema, que haya un cambio, que no sean lo mismo de siempre. Por eso nosotros vamos a plantear en esta opinión de que el gobierno adopte el sistema de esa tanda extendida que le han llevado las iglesias católicas durante muchos años. Esa tanda extendida que la llevó, en este caso, por ejemplo, los jesuitas en San Cristóbal, en Dajabón, los salesianos en La Vega, donde al estudiante se le daba las asignaturas normales del bachillerato, pero también en las horas correspondientes a tanda extendida,
entonces se le daba un estudio técnico. Yo soy, por ejemplo, fruto de eso. Y nosotros en la Escuela Agrícola de La Vega, arrancando del primero del bachillerato, estudiamos todas las asignaturas que dice el Ministerio de Educación, pero se agregaban entonces las asignaturas correspondientes a lo que es la carrera de agronomía. Ahí en La Vega salíamos peritos agrónomos, igual que en Loyola de San Cristóbal. En el ISA de Santiago salen bachilleres agrícolas, pero esa es la parte de la agricultura. Pero se puede tener en lo que son los estudios técnicos en la diversidad del quehacer dominicano. Nuestros estudiantes entonces saldrían como bachilleres técnicos, pero técnicos ya coordinados con las universidades, con el Ministerio de Educación Superior, de manera que si una profesión, por ejemplo, tiene 220 asignaturas y el estudiante logra pasar 80, 100, 110 en esa educación de media, es decir, en los liceos, vamos a tener nosotros entonces un bachiller graduado con una parte ya de la carrera universitaria. Es decir, un técnico aprobado ya por el sistema oficial, que puede entonces, muchos estudiantes pobres que hay, pueden entonces trabajar en lo que es esa área técnica que estudiaron, ya sea mecánica, sea contabilidad, sea agronomía, etcétera, pueden trabajar y con lo que ganan trabajando también pueden entonces hacer la carrera universitaria. Ha sido común que los estudiantes que han salido de Lisa, que han salido de La Vega, que han salido de Loyola de Dajabón o de San Cristóbal, después que ellos terminan, entonces siguen la carrera de agronomía. Un ejemplo lo es el expresidente Hipólito Mejía, que concluyó siendo perito agrónomo ahí en Loyola, sin embargo, concluyó entonces ya la ingeniería en la universidad. Y así tenemos nosotros muchos estudiantes que han salido de esos colegios y luego que han salido con su propio sacrificio, ya como técnicos, han concluido la carrera universitaria. Porque hay que decir que el 4% de la educación tiene que significar un cambio, y ese cambio tiene que ser en la calidad del estudio de nuestros jóvenes que están sobre todo en la parte media. Por eso debo decir que el sistema que anunció el gobierno, que acaba de anunciar el presidente Luis Abinader, es un sistema correcto en el sentido de que va a haber una educación a distancia, una educación que va a estar a través de la radio, de la televisión, con los cables, a través de la internet, por la vía virtual, y en el cual entonces nuestros estudiantes van a adquirir los conocimientos sin tener que tener el riesgo que significa el estudio normal, como siempre se ha hecho para nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adolescentes. Por eso, hoy queremos aprovechar para exhortar al presidente Luis Abinader, exhortar al ministro de Educación, el licenciado Roberto Furcal, a que incluyan lo que es la educación técnica ya oficialmente. Me atrevería, en vista de que ya estamos cerca del inicio del año, porque se planteó en el cronograma de que el 18 de septiembre empezarán los entrenamientos para los profesores y otro personal, y que el 2 de noviembre entonces iniciarían ya la clase oficialmente. Me atrevo a decir que iniciemos por algunos liceos, sobre todo de la frontera del país y de la zona rural. Todos los liceos, todos los estudiantes a nivel ya medio de los campos de la zona rural debían ser incluidos entonces en lo que es el estudio de la agronomía. De la agronomía, porque nuestro país tiene suficiente tierra, nuestro país tiene un privilegio que no tienen muchos países de suelo, clima, viento, agua, para tener agricultura mucho mejor que la que tenemos. Y si nuestros estudiantes terminan siendo agrónomos y son dueños de la tierra, o sus padres son dueños de la tierra, nosotros entonces vamos a tener a estudiantes que concluyeron la agronomía en término medio, que van a la universidad y pueden entonces ellos ser prósperos empresarios o productores que le aporten al país. En fin, es el momento de que el 4% que hoy recibe nuestra educación signifique un cambio para la República Dominicana, impacte no solamente en la familia, en la sociedad, sino también en la economía. Tenemos el ejemplo, repito, de los salesianos, de los jesuitas, que durante largas décadas, por ejemplo, el caso de los salesianos,
están desde los tiempos de los años 30, renovaron otra vez en los años 50, y los jesuitas también tienen muchos años y han tenido mucho éxito en esa educación que es la tan extendida de hoy, pero incluyéndole lo que son asignaturas técnicas. Si tenemos, como está ocurriendo ahora mismo, una tan extendida y se van a dar la misma asignatura de antes, pues estaremos perdiendo el tiempo y estaremos perdiendo recursos. Exhortamos a que se aproveche más el 4%, incluyendo la carrera técnica en cada liceo de la República Dominicana.